Dicen que en el fútbol hay momentos que definen temporadas. Y lo del clásico del 26 de octubre de 2025 puede ser uno de ellos. Porque cuando todo el mundo en el estadio vio ese empujón descarado de Carvajal sobre Lamine Yamal dentro del área, solo un jugador del Barça reaccionó con el alma, con la rabia y con la convicción de quien defiende una camiseta como si fuera su vida: Ronald Araujo. Ni el VAR, ni el árbitro principal, ni siquiera los compañeros parecieron entender la magnitud de lo que acababa de pasar. Pero Araujo sí. El uruguayo lo vio, lo sintió y lo gritó al cielo. El partido estaba en un punto caliente. El Barça, a pesar de haber caído en el marcador, mantenía el pulso, intentaba con orgullo recuperar terreno en un Camp Nou que hervía de impotencia. Lamine Yamal, el chico de 18 años que otra vez se echaba el equipo a la espalda, encaró a Carvajal en el área, lo dejó atrás con un amague seco, y justo cuando se preparaba para definir, llegó el contacto. Claro, evidente, de esos que hasta los narradores rivales marcan con un uy de resignación. Pero el árbitro dijo: sigan. Y el silencio posterior fue tan frío que dolió. Araujo, desde atrás, corrió con el corazón desbordado. Levantó los brazos, gritó mirando al cuarto árbitro, señalando el punto de penalti, pidiendo justicia. En la repetición se vio todo. Carvajal extiende el brazo, empuja con fuerza y desequilibra al joven Lamine. Ni teatro, ni exageración. Penalti clarísimo. Y sin embargo, el VAR cayó. El árbitro cayó. Solo Araujo no cayó. Esa imagen se volvió viral. El uruguayo solo, rodeado de camisetas blancas, mirando al cielo, mientras sus compañeros volvían cabizbajos al mediocampo. Es la imagen que duele, la que resume tantas noches de impotencia. Porque no era solo un penalti no pitado. Era el reflejo de una sensación que los culés conocen demasiado bien, la de luchar contra todo. Lo más curioso llegó después, cuando las cámaras de televisión captaron a Mateu Laoz y Muñiz Fernández, ahora analistas arbitrales, reaccionando en directo al lance. Ambos coincidieron, sí, ambos, en que era penalti. Clarísimo, hay contacto. El jugador del Madrid empuja con el brazo y desequilibra al rival, dijo Mateu con tono casi de sorpresa. Muñiz, más serio, fue aún más directo: esto en cualquier otro partido se pita sin dudar. Y ahí, en ese instante, miles de culés explotaron frente a la pantalla. Porque no se trata solo de una jugada. Se trata de la credibilidad. De esa sensación de que siempre hay algo que frena al Barça en los momentos clave. De que, cuando el partido está en el filo, el criterio arbitral siempre cae del mismo lado. Y esta vez, además, con pruebas tan evidentes que hasta los expertos más moderados no pudieron justificarlo. Mientras Flick miraba impotente desde la grada, recordemos que seguía expulsado. El gesto de Araujo lo decía todo. Se llevó las manos a la cabeza, murmuró palabras que las cámaras no lograron captar, pero que todo culé entendió. Otra vez. Y sí, otra vez. Otro clásico marcado por una decisión polémica, otro capítulo en esa historia interminable donde el Barça siente que, además de jugar contra el Madrid, tiene que jugar contra algo más. Y Lamine, al levantarse del suelo, lo miró con una mezcla de frustración y resignación. 18 años, talento de estrella mundial, pero ya con la mirada de quien entiende que en ciertos partidos, la justicia no depende solo de tu fútbol. Araujo fue el único que protestó con el alma, y eso dice mucho más de lo que parece. Porque protestó por todos. Por Flick, por el escudo, por el barcelonismo entero. La polémica ya estaba servida. En las redes, las capturas del penalti corrieron como pólvora. En el entorno madridista, silencio. En el culé, indignación. Y en medio de todo, esa imagen, la que quedará en la historia. Araujo solo, de pie, enfrentando la injusticia con el corazón de un capitán. El partido siguió, pero el ambiente cambió. Desde ese momento, el Camp Nou dejó de ser un estadio de fútbol y se convirtió en un volcán a punto de estallar. Se escuchaban los murmullos, los silbidos, las manos en la cabeza, los gritos de «penalti, penalti», repetidos en eco desde la grada. Y abajo, en el césped, los jugadores del Barça parecían mirar al vacío, sabiendo que acababan de vivir una jugada que podía haber cambiado la historia del clásico. El VAR, frío, distante, permaneció en silencio. Ninguna revisión pública, ninguna comunicación clara,
solo la típica espera tensa que dura segundos pero se siente eterna. En la pantalla del estadio no apareció nada. En los auriculares del árbitro principal, silencio total. Y eso, precisamente eso, fue lo que más dolió. Porque no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que el Barça siente que el VAR aparece para unos, pero se esconde para otros. En la banda, los suplentes del Barça se levantaban sin entender nada. Gavi, que estaba suspendido pero presente en el palco, fue captado por las cámaras haciendo gestos de incredulidad. ¿Cómo no lo ve?, parecía decir entre dientes. Ter Stegen, desde el área, levantó los brazos mirando al árbitro, sin recibir ni una explicación. Y Araujo, todavía con la sangre caliente, se acercó al colegiado principal para pedirle que lo revisara. Nada. Ni caso. En redes sociales, la escena explotó como dinamita. Minutos después de la jugada, el hashtag #penalti sobre Lamine era tendencia mundial. Miles de aficionados subieron vídeos desde todos los ángulos, mostrando el empujón clarísimo de Carvajal. Algunos incluso ralentizaron la imagen cuadro por cuadro, el brazo extendido, el desequilibrio, la caída. No hay interpretación posible, escribían los analistas culés. Esto es penalti en cualquier liga del mundo. Lo curioso fue ver cómo incluso comentaristas más neutrales, e incluso algunos exjugadores madridistas, se atrevían a decirlo: hay contacto. Si lo pita, nadie puede protestar. Pero el árbitro decidió no hacerlo. Y el VAR, una vez más, decidió mirar hacia otro lado. La frustración no era solo por la jugada, sino por lo que representaba. Por la sensación de que al Barça siempre le falta algo más que fútbol para ganar ciertos partidos. Esa noche, en los programas de debate, el tema monopolizó las tertulias. En el Chiringuito, las imágenes se repitieron una y otra vez. Mateu Laoz, con ese tono entre analítico y resignado, lo dejó claro: yo lo habría pitado. Carvajal empuja, es una acción que afecta al equilibrio del delantero. Penalti claro. Muñiz Fernández, a su lado, asentía. Si el árbitro lo ve, no hay discusión. Pero el que lo tenía que ver no lo vio. O no quiso verlo. El propio Lamine, al final del partido, fue el único que se refirió, de manera velada, al incidente. Con una madurez impropia de sus 18 años, dijo ante los micrófonos: yo sentí el contacto. Me empujó y perdí el equilibrio, pero el árbitro decidió seguir, nada más que decir. Y en esa frase corta, seca, se resumió toda la frustración del barcelonismo. Porque sí había mucho más que decir, pero él, con clase, prefirió no alimentar la polémica. Mientras tanto, Araujo seguía sin entenderlo. Ya en el túnel de vestuarios, lo vieron hablando con los asistentes, gesticulando, buscando respuestas. Si no pitan eso, ¿qué hay que hacer?, se le escuchó decir según filtraron los medios. Y no era rabia vacía, era impotencia pura. Esa sensación de que el esfuerzo no basta si el reglamento no se aplica igual para todos. Esa noche, los periódicos catalanes no tuvieron dudas. Penalti ignorado, clásico robado, tituló uno. Otra vez el VAR desaparece, decía otro. Mientras tanto, en Madrid, silencio. Ningún titular con el tema en portada. Ninguna mención seria en los programas principales. Solo evasivas. Solo esa vieja estrategia de minimizar lo obvio. Y en medio de todo eso, la afición culé, fiel como siempre, volvió a demostrar su grandeza. No insultos, no violencia, solo indignación colectiva y un mismo grito: no nos callarán. Porque si algo define al barcelonismo es eso, la capacidad de levantarse incluso cuando parece que todo el sistema está diseñado para hundirte. El penalti de Carvajal no pitado será, sin duda, una de esas jugadas que se recordarán años después. No solo por la injusticia, sino porque reveló quienes están dispuestos a defender el escudo incluso cuando el mundo parece mirar hacia otro lado. Y entre todos ellos, uno brilló más que nadie: Araujo, el último en rendirse, el primero en protestar, el que entendió que el silencio también puede ser una forma de derrota. En las horas posteriores al clásico, el silencio dentro del vestuario azulgrana era ensordecedor. Nadie hablaba demasiado, pero todos pensaban lo mismo. Lo de Carvajal no fue un simple error arbitral, fue una decisión que dolió, que caló hondo,
que dejó esa sensación de impotencia que solo el Barça parece conocer tan bien. En el túnel, Araujo aún respiraba agitado, Lamine estaba sentado mirando al suelo, y los capitanes intentaban mantener la calma. La imagen de Flick, desde la grada, recordemos, seguía sancionado, mirando con expresión seria, fue la síntesis del momento, incredulidad absoluta. A la mañana siguiente, en la ciudad deportiva, las conversaciones giraban en torno a una sola palabra: VAR. Algunos jugadores, según filtraron fuentes del club, estaban convencidos de que la jugada había sido revisada y deliberadamente ignorada. Otros, más prudentes, pensaban que había sido incompetencia pura. Pero todos coincidían en que la comunicación arbitral fue confusa, opaca, casi premeditadamente silenciosa. ¿Cómo puede ser que una jugada tan clara ni siquiera se revise?, preguntaban en los pasillos. Nadie tenía respuesta. Deco, el director deportivo, fue uno de los primeros en reaccionar internamente. No lo hizo con gritos ni con comunicados improvisados, sino con una reunión privada con el cuerpo técnico. Allí, según trascendió, expresó su malestar con la gestión arbitral del partido y dejó claro que el club iba a exigir explicaciones formales al Comité Técnico de Árbitros. No se trataba de montar un circo mediático, sino de pedir transparencia. El Barça, bajo la presidencia de Laporta, no estaba dispuesto a seguir acumulando decisiones injustas sin levantar la voz. Y dicho y hecho. Horas después, el club emitió un comunicado sobrio, pero contundente. El FC Barcelona solicitará al Comité Técnico de Árbitros una aclaración sobre la acción ocurrida en el minuto 76 del Clásico, en la que el jugador Lamine Yamal fue derribado en el área sin revisión del VAR. Ni insultos ni teorías conspirativas. Solo hechos. Pero el mensaje entre líneas era evidente: basta de silencio. La prensa catalana lo amplificó de inmediato. Programas de análisis, tertulias y portadas coincidían en que la jugada no solo fue penalti, sino que marcó un punto de inflexión en la relación entre el Barça y el estamento arbitral. Incluso algunos exárbitros, habitualmente comedidos, reconocieron que el club tenía motivos legítimos para pedir explicaciones. Uno de ellos, invitado a una emisora local, lo resumió perfectamente: el problema no es el error. El problema es la falta de transparencia. Mientras tanto, desde la Federación, el silencio fue total. Ninguna nota, ninguna aclaración, ni siquiera una mención indirecta. Como si el incidente no hubiera existido. Y eso encendió aún más al entorno culé. Porque cuando el error es tan evidente y ni siquiera se da la cara, la sospecha se multiplica. Laporta, por su parte, optó por la vía diplomática, pero firme. En privado, transmitió al vestuario un mensaje de calma: esto no puede desviarnos del camino. Que el fútbol hable. Pero también dejó claro que el club defendería su posición institucionalmente. No se trata solo de una jugada. Se trata de respeto. De que el Barça no puede seguir siendo el club al que le cambian las normas sobre la marcha. El eco del penalti se extendió fuera de España. En cadenas internacionales, como ESPN y TNT Sports, se analizaron las imágenes una y otra vez. En América Latina, donde el barcelonismo tiene raíces profundas, los periodistas no dudaron: fue penalti clarísimo. Incluso en Italia y en Inglaterra, comentaristas neutrales se preguntaban cómo una jugada así no había sido revisada. ¿Dónde estaba el VAR?, tituló The Guardian. Y mientras todo eso pasaba, Araujo seguía siendo el rostro visible de la protesta. El club, de hecho, valoró positivamente su reacción en el campo. Algunos incluso dijeron que ese gesto, esa defensa de su compañero, lo consolidaba aún más como el líder moral del vestuario. En las redes, los culés lo llamaron el capitán sin brazalete. Y tenían razón. Porque cuando todos callaron, él fue el único que levantó la voz. Este episodio ha dejado huella. En lo futbolístico, porque el penalti pudo cambiar el resultado. En lo emocional, porque reabrió heridas viejas. Y en lo institucional, porque el Barça, una vez más, siente que debe luchar por algo tan básico como la justicia deportiva. Y lo peor de todo es la sensación que queda después, que el VAR, esa herramienta creada para evitar injusticias, se ha convertido en una especie de juez silencioso que actúa según el momento, según el rival, según el contexto. Y eso, culés, es lo que realmente preocupa. Cuando el sol amaneció sobre Barcelona al día siguiente del Clásico,
el tema no era el marcador. No eran los goles. No era la derrota por 1-2. Era el penalti. Ese empujón claro de Carvajal que el árbitro ignoró y que solo Araujo se atrevió a señalar con el alma. Las calles, los bares, las tertulias y las redes sociales respiraban el mismo aire. Rabia, frustración y, sobre todo, un sentimiento colectivo de otra vez lo mismo. La afición culé, sin embargo, reaccionó como siempre lo ha hecho, con elegancia, pero con firmeza. En los comentarios, en los vídeos, en los programas de opinión del entorno barcelonista, el mensaje era unánime: no se puede competir en desigualdad. Miles de culés llenaron las redes con capturas del penalti, comparando jugadas similares que si se pitaron en otros partidos. La ironía flotaba en el aire: si esto pasa en el otro área, es penalti y amarilla. Y todos sabían que no era exageración. Era una verdad repetida 1000 veces en los últimos años. En la Plaza Cataluña, algunos aficionados se juntaron de manera espontánea, desplegando banderas y entonando cánticos en apoyo al equipo y a Araujo. «Araujo capitán, justicia para el Barça», gritaban, mientras en las pantallas de los bares se repetía la jugada una y otra vez. Ese momento, el de ver a la afición defendiendo al jugador por protestar una injusticia, fue pura identidad culé. Porque este club siempre ha tenido algo de rebelde, de inconformista, de romántico. En los programas de la noche, los debates se convirtieron en una guerra mediática. Desde Madrid, los tertulianos habituales intentaban justificar lo injustificable. Hay contacto, pero no suficiente, decían algunos, mientras otros recurrían a los clásicos argumentos del no hay mala fe o se exagera porque es el Barça. Pero nadie convencía a nadie. Porque las imágenes hablaban por sí solas. En Cataluña, en cambio, las opiniones estaban cargadas de emoción. En Tot Costa, el 10 del Barça y Universo culé, el tono era de indignación, pero también de orgullo. Orgullo por ver a Araujo alzar la voz, orgullo por la madurez de Lamine, orgullo porque el equipo, pese a todo, compitió. Nos quitaron un penalti, pero no nos quitarán la dignidad, decía uno de los comentaristas en un momento que se volvió viral. La reacción en el resto de España fue la de siempre, una división total. Los medios más cercanos al Madrid optaron por el silencio o por minimizar la polémica. Pero incluso ahí, en ese terreno hostil, se filtraban grietas. Exárbitros como Iturralde González y algunos exjugadores neutrales se atrevieron a decirlo claro: si hay penalti. No es interpretación, es reglamento. Y con eso bastó para que la conversación se reavivara. En redes sociales, la creatividad culé hizo el resto. Memes, montajes, clips editados con música épica, comparaciones entre jugadas, pero también mensajes serios, de fondo. Esto no es llorar. Esto es exigir igualdad. Esa frase, repetida en miles de publicaciones, se convirtió en lema del fin de semana. Incluso figuras conocidas del entorno blaugrana, exjugadores, periodistas, influencers, compartieron mensajes de apoyo al equipo y a Araujo, destacando su valentía. Mientras tanto, en Madrid, el discurso era otro. Frío, distante, casi protocolario. Algunos periodistas repetían el mismo guión de siempre: el árbitro no quiso ser protagonista, fue un contacto leve, Lamine se deja caer. Pero las imágenes no acompañaban el relato. Porque cada vez que el vídeo se reproducía, la verdad se imponía sola. Y eso, aunque no lo admitieran, se notaba incluso en los rostros de los tertulianos que intentaban defender lo indefendible. En el Camp Nou, 2 días después, en el primer entrenamiento abierto tras el clásico, se vivió algo especial. Cuando Araujo salió al césped, los aficionados presentes lo recibieron con una ovación cerrada. Algunos llevaban pancartas: «Gracias por no callar, capitán, nos representas, justicia para el Barça». Él, con su humildad habitual, levantó la mano, saludó y siguió su rutina. Pero todos sabían que ese gesto lo había elevado a un nuevo nivel. Ya no era solo el líder defensivo. Era el corazón moral del equipo. Y en ese clima de indignación, pero también de unión, el barcelonismo volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir la injusticia en combustible. En las tertulias culés se repetía la misma idea: esto no nos va a romper. Nos va a hacer más fuertes. Porque el Barça ha vivido demasiados golpes arbitrales, demasiadas polémicas,
demasiadas noches en las que el fútbol no bastó. Y aún así, sigue ahí. Compitiendo, luchando, resistiendo. Lo que pasó en ese penalti ya no se puede cambiar. Pero la forma en que la afición respondió demuestra que el club sigue vivo, más unido que nunca frente a la adversidad. Y quizás, solo quizás, ese espíritu rebelde que define al Barça sea precisamente lo que lo mantiene grande. Y así, culés, entre el ruido de la polémica, las imágenes del penalti no pitado y el murmullo constante de la prensa, el clásico del 26 de octubre de 2025 quedará marcado en la historia. No por los goles, ni por el resultado final de 1-2, sino por esa jugada que resume lo que tantas veces ha vivido este club, la sensación de que, incluso cuando lo hace todo bien, algo externo parece interferir. Pero si algo define al Barça es precisamente su capacidad para levantarse. Una y otra vez. En los momentos más oscuros, cuando parece que el viento sopla en contra, este equipo encuentra una forma de seguir. Y esa fuerza no nace de los despachos, ni de los títulos, ni siquiera de los entrenadores. Nace de la gente. De los culés. De esa masa de millones de corazones azulgranas que no dejan de creer, ni cuando el árbitro mira hacia otro lado, ni cuando la suerte gira la espalda. El clásico dejó heridas, sí. Pero también dejó certezas. La primera, que Araujo es mucho más que un defensa. Es un símbolo. El reflejo de un vestuario que ya no calla. Su protesta no fue un berrinche, fue un grito de dignidad. Un basta ya, que resonó en el alma de cada aficionado. Y por eso, hoy, su figura se eleva por encima del resultado. Porque no todos los héroes levantan trofeos, algunos simplemente dicen la verdad cuando nadie se atreve. La segunda certeza es que este Barça, pese a la derrota y la frustración, compite. Con Lamine Yamal demostrando que con 18 años se puede tener el descaro de un veterano, con jóvenes que no temen la presión y con un cuerpo técnico que, incluso desde la grada, porque recordemos, Flick estaba expulsado, sigue transmitiendo una idea de juego que no se negocia. El fútbol de Flick, basado en la intensidad, la verticalidad y la fe, ya ha calado en el vestuario. Y eso se nota. Y la tercera certeza, quizás la más importante, es que el barcelonismo sigue unido. Porque sí, se puede perder un clásico. Se puede sufrir una injusticia. Se puede caer. Pero lo que no se puede perder es la identidad. El mes que un club no es una frase vacía. Es una promesa. Es la idea de que el Barça representa algo más que fútbol. Representa justicia, respeto, esfuerzo, valores. Representa al que no se rinde aunque todo esté en su contra. Por eso, mientras en Madrid celebran, aquí en Barcelona se construye. Se construye carácter, se construye orgullo, se construye futuro. Porque cada golpe arbitral, cada polémica, cada clásico teñido de controversia, termina siendo gasolina para el alma culé. Y si algo ha demostrado este club a lo largo de su historia es que, cuando parece que lo hunden, siempre vuelve más fuerte. Los próximos partidos serán una prueba de fuego. Veremos cómo responde el equipo, cómo gestiona Flick esta rabia deportiva y cómo la convierte en energía competitiva. Pero si el vestuario logra canalizar todo esto, si Deco y Laporta mantienen el pulso institucional y si la afición sigue empujando, el futuro inmediato del Barça puede ser brillante. Y a ti, culé que estás viendo esto, te digo algo desde el corazón, no dejes de creer. No permitas que una jugada, un árbitro o un resultado te hagan dudar de lo que somos. Este club ha hecho historia enfrentándose a todo tipo de adversidades, y esta no será la excepción. Lo que vivimos el domingo fue una injusticia, sí, pero también fue una demostración de carácter. Y el carácter, a la larga, siempre gana. Así que levantemos la cabeza, sigamos creyendo en este proyecto, en estos jugadores y en esta camiseta. Porque el camino será largo, pero el destino sigue siendo el mismo, devolver al Barça al lugar donde pertenece. Y cuando ese día llegue, cuando el fútbol por fin le devuelva al Barça todo lo que le ha quitado, recordaremos noches como esta y sonreiremos. Porque sabremos que cada lágrima, cada enfado y cada protesta tuvieron sentido. Esto es Universo culé. Esto es el Barça. Corazón azul, corazón rojo, visca el Barça, visca Cataluña y visca la justicia en el fútbol.